¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí ya para comenzar el bloque 6, el último bloque de este tercer parcial de su libro. Entonces vamos ya a empezar con este bloque en la página 198. Vamos a ponerle aquí página 198 para que lo puedan abrir en su libro. Existe el tema de ley de cosenos, ¿sale? Pero bueno, antes que nada voy a explicar la teoría, ¿no? ¿Cuándo se aplica ley de cosenos? Acuérdense que hemos trabajado hasta ahorita con triángulos rectángulos, ¿no? Triángulos donde tenemos un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, así como y lo podía resolver mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tengo otro tipo de triángulos que no tienen ángulo recto? ¿Sí? Como por ejemplo los oblicuángulos. Acuérdense que los oblicuángulos son triángulos que tienen sus ángulos diferentes o que no tienen ángulos rectos, ¿no? Así, aquí están dos ejemplos. Acuérdense que veíamos en su momento que era el triángulo acutángulo, donde todos sus tres ángulos son agudos, o tengo un triángulo obtusángulo donde tengo un triángulo con un ángulo obtuso y los otros dos agudos. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo resolver estos triángulos? Estos triángulos, este y este, no se pueden resolver con teorema de Pitágoras, no se podrían resolver, ¿sale? Porque el teorema de Pitágoras única y exclusivamente nos sirve para triángulos rectángulos. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo o qué reglita debo de seguir para poder resolver triángulos oblicuángulos? ¿Qué tengo que hacer? Pues una ley que se llama ley de cosenos, jóvenes. En la página 198, si se fijan en el recuadro azul, nos dice ley de cosenos, dice que el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados, menos el doble del producto de la longitud de dichos lados por el coseno del ángulo que estos formarán, ¿no? Entonces, hay una reglita, ¿no? La pongo aquí. Nos dice c cuadrada es igual a la suma cuadrada de los dos lados, en este caso de A y B, vamos a ponerlo bien, así, menos 2AB por el, ahora sí, coseno de C. ¿Por qué se llama ley de cosenos, jóvenes? Porque aquí, si se fijan, ya estoy poniendo una función trigonométrica. ¿Cuál es? Pues la función coseno, ¿no? Entonces ahorita lo explico más a detalle de en qué corresponde toda esta fórmula, pero esa es la estructura de la ley de cosenos, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tengo lógicamente tres ángulos A, B y C, donde el lado A sería este, el lado B sería este y el lado C sería este, ¿no? Para este triángulo, ¿sale? Entonces yo lo que necesito conocer en esta fórmula son dos lados, los voy a elevar al cuadrado y los voy a sumar, menos la multiplicación de ambos lados por 2, ¿sí? Siempre va a ser este 2 es una constante, y luego lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Acá abajito les puse dos triángulos, ¿sí? Si por ejemplo ustedes quisieran saber al lado B, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, vámonos en orden. Si ustedes quisieran saber el lado A, ¿con qué pasaría? A es igual, pues tengo que saber tanto el lado B como el lado C, ¿no? Entonces los tengo que conocer y los elevo al cuadrado, ¿correcto? Y los sumo. Después les voy a restar dos veces esa multiplicación de esos dos lados que conozco, en este caso son B y C, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por el coseno de ¿quién está entre B y C? ¿Qué ángulo está? Pues está, si se fijan, ¿no? Entonces siempre va a ser así. ¿Qué ángulo está entre estas dos letras? Pues aquí lo voy a poner, ¿correcto? A ver, vamos a estructurar otra vez la fórmula, pero ahora con B. Fíjense, lo voy a poner con otro color. ¿Qué pasaría si ahora ustedes quieren conocer al lado B, que es este? Pues tienen que conocer a A y a C, ¿no? Entonces, a A la van a elevar al cuadrado y también a C. Y le van a restar dos veces A por C y ahora por el coseno ¿de quién creen? ¿Qué ángulo está entre A y C? Pues el ángulo B, ¿no? Entonces aquí va. Si se fijan, este ángulo siempre va a corresponder al lado que ustedes quieran saber. Si quieren saber el lado A, pues tienen que conocer el ángulo A. Si quieren saber el lado B, pues tienen que conocer el ángulo B, ¿sale? Y tercera y última combinación de estas fórmulas, lo pongo con negro, es C cuadrada, es la que tenía arriba, ¿no? La que les mostré ahorita.
Si ustedes quieren saber cuánto vale el lado C, en este caso aquí está, el lado C lo quieren saber, entonces tengo que conocer a A y a B. Entonces esos dos lados los voy a elevar al cuadrado, los voy a sumar y después les voy a restar la multiplicación de ambos, ¿sí? De A y B. Y luego lo voy a multiplicar eso por el coseno de quién está entre A y B. ¿Quién está aquí? ¿Qué ángulo es? Efectivamente el ángulo C. Si se fijan, entonces estas tres formulitas nos dicen lo mismo, solamente nos sirve para ya sea conocer a A, conocer a B o conocer a C, ¿sí? Entonces, si se fijan en la misma estructura, todo es lo mismo, es muy lógico esto, nada más que si conozco A, digo, si quiero conocer al lado A, pues tengo que conocer el ángulo A. Si quiero conocer el lado B, tengo que conocer su ángulo y y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto aplica tanto para este triángulo, que es obtusángulo, como para este triángulo que es acotángulo, ¿no? Estas tres fórmulas aplican para estos dos triángulos, ¿claro? Muy bien, entonces vamos a resolver un ejercicio de los que están ahí en su libro, en la página 198. Viene un triángulo más o menos así, ¿no? Entonces nos dice, el ejemplo 1 es el ejemplo 1, vámonos ahí, ejemplo 1. Entonces nos dice que yo tengo el ángulo A, aquí está, el ángulo B y el ángulo C. Fíjense lo que nos dan el ángulo C, mide 135 grados. ¿Qué más nos dan, jóvenes? Nos dan el lado B, que es este, mide 46 unidades, el lado A mide 75 unidades y el lado C no lo conozco. Y entonces precisamente nos dice, hallemos el valor de C del triángulo oblicuo ángulo mostrado en la figura siguiente, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero saber de este ejercicio es cuánto vale C. Esa es la incógnita, el lado C, ¿sale? Porque yo ya conozco el ángulo C. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Acuérdense, ya la vimos, C cuadrada. Si yo quiero saber quién es C, quién va a ser C, entonces debo conocer quién es A y quién es B. Entonces a ambos los voy a sumar en sus cuadrados, ¿sí? Y le voy a restar la multiplicación de los dos por 2 y eso a su vez por el coseno del ángulo cual. Pues el ángulo que está entre A y B, ¿quién es? Pues es el ángulo C, si se fijan. Entonces coseno de C, ¿sale? Y se fijan si corresponde, ¿no? Y enseguida pues ya sustituyo los valores. C pues lógicamente lo quiero encontrar. A vale 75, lo elevo al cuadrado, más B que vale 46, lo voy a elevar al cuadrado, si quieren ponerle paréntesis para que no se confundan. Y después voy a multiplicar dos veces esa A que vale 75 por B que vale 46 y eso lo voy a multiplicar por el coseno de 135 grados, ¿correcto? Entonces, pues hago esas operaciones y si se fijan, pues 75 al cuadrado nos da 5625. Si quieren hacerlo todo junto o por separado como lo estoy haciendo yo, adelante, ¿no? 46 al cuadrado nos da 2116, ¿sí? Y luego, fíjense, 2 por 75 por 46, eso nos da 6900 y es negativo, ¿correcto? Y ustedes van a poner en su calculadora coseno de 135. Acuérdense que ahora como estamos manejando grados sexagesimales, su calculadora debe de estar en D, acuérdense, así en D. Entonces ponen coseno de 135 y eso les va a dar un valor de menos 0.7071, ¿sale? Y entonces hacemos otra vez la suma de estos dos, 5625 más 2116, eso nos da un total de 7741. Y acuérdense que es una multiplicación, menos por menos se convierte en más. Entonces 6900 por .7071, eso nos da un aproximado de 4879 aproximadamente, ¿no? Ya redondeando. Entonces ya seguimos trabajando, eso lo sumamos a 7741 y eso nos da un total de 12.620, perdón. ¿Sí? Por último hago el despeje, la raíz, acuérdense cómo pasa, digo la potencia pasa como raíz y entonces C es aproximadamente 112.33, ¿no? Eso es lo que vale el lado C.
¿correcto? Entonces se fijan, lo que hice nada más fue puro desarrollo, apliqué la fórmula correcta, en este caso nos pedía C, pues aplico la fórmula que es de C, y únicamente lo que hago es sustituir todos los valores, ¿no? Y ese sería mi resultado correcto. ¿Sí? Entonces nada más es eso, jóvenes, es ley de cosenos. ¿Por qué? Porque estoy aplicando coseno de un ángulo. Acuérdense, esa ley nada más nos sirve para triángulos oblicuángulos. ¿Correcto? Bueno, bien. Vamos a hacer otro. En la página 199 viene el ejemplo 2. Vamos a ver ese ejemplo. Tenemos el ejemplo 2. Y ahora nos dice, tenemos A y A, aquí está, B y C. Si se fijan, ahora no nos da ningún ángulo. Solamente nos están dando el lado C, el lado A y el lado B. O sea, nos dan puros lados, los tres lados, pero no nos da ningún ángulo. ¿Qué nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo, fíjense lo que dice, hallemos la medida del ángulo C. Nos están pidiendo el ángulo C. Del triángulo oblicuángulo mostrado en la figura siguiente. Entonces yo sé que la fórmula que me pide el ángulo C es, pues, saber su lado C. Y yo hago esto, ¿no? Acuérdense de la fórmula, sumo los cuadrados de A y B, menos 2 veces la multiplicación de A con B por el coseno de C. Entonces, si se fijan, aquí esta fórmula emplea el ángulo C, que es este, ¿sale? Esto es lo que yo voy a despejar, jóvenes, ¿sí? En pocas palabras voy a despejar el ángulo C, eso es lo que quiero. Porque yo sí conozco, efectivamente, quién es C, miren, lo voy a sustituir. C es 74, A es 50, lo elevo al cuadrado. B es 35, lo elevo al cuadrado, menos 2 veces el 50 por el 35 por el coseno de C. El ángulo C no lo conozco, por eso se va a quedar como interrogante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya haga toda esa operación? Pues acuérdense que es un simple despeje, ¿no? Entonces voy a desarrollar todo esto, 74 al cuadrado, eso nos da 5476. 50 al cuadrado, pues me da 2500, más 35 al cuadrado, eso me da 1225. Y luego 2 por 50 por 35 me da 3500. Entonces sería menos 3500 coseno de C. Eso se sigue quedando ahí, ¿sí se fijan? Entonces lo voy a pasar del otro lado todo, con el 5476. Este está sumando, va a pasar restando. También el 1225 está sumando, va a pasar restando. Y ahorita les digo qué va a pasar con este, porque está multiplicando al coseno, entonces no va a poder pasar sumando. Ese se queda como está, ¿correcto? Entonces resolvemos esto, jóvenes. Eso me da un total de 1751, ¿correcto? Es igual a menos 3500 coseno de C. ¿Y entonces qué van a hacer para despejar? Miren, lo volteo para que vean. Déjenme hacerlo más hacia arriba esto, para que quepa ahí. Entonces, si yo lo volteo, nos queda menos 3500 coseno de C es igual a 1751. Lo único que hice fue voltear, esto va para la derecha y esto para la izquierda, ¿no? Entonces, como coseno de C está multiplicando a menos 3500, se está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, ¿no? ¿Cómo quedaría? Pues coseno de C es igual a 1751 entre, se va con todo y signo, menos 3500. Entonces, ¿eso qué me está dando? Vamos a hacer una calculadora. Eso nos da un total de menos 0.5. Entonces, coseno de C es igual a menos 0.5 y si quieren poner el 0.2, ¿no? Así, hasta 4 decimales. Y entonces ya para despejar a C, ¿se acuerdan cómo despejábamos el coseno? ¿Cómo pasaba al otro lado? Con su inversa, ¿no? Con coseno a la menos 1 de, en este caso, menos 0.5002, ¿correcto? ¿Se acuerdan de eso? Y entonces si nosotros aplicamos shift coseno de menos 0.5002, nos da un ángulo de, si se fijan en su calculadora, lo hacen por favor, nos da un ángulo de 120.01 grados aproximadamente. Ese es el resultado, jóvenes.